Bienvenidos a una nueva inmersión. Oh. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de Charles Manson, Ujú. un personaje que, como nos habéis pedido, Sí. despierta tanta fascinación como controversia. Sin duda, la figura de Manson ha trascendido el ámbito criminal para instalarse en el imaginario colectivo, ¿Es cierto? incluso fuera de los Estados Unidos. Y aunque su nombre esté ligado a crímenes terribles, Sí. muchos desconocen Claro. su faceta musical. Por supuesto. Incluso llegó a tener contacto con Dennis Wilson de los Beach Boys. Increíble. ¿Cómo es posible que un hombre con aspiraciones musicales Ya. acabase convirtiéndose en la cara de uno de los crímenes más atroces de Estados Unidos? Para entender esta paradoja, debemos analizar su trayectoria desde el principio. Ok. Nuestro principal recurso es la Wikipedia en español. Estupendo. Así que preparaos para descubrir detalles de la vida de Charles Manson. Empecemos por su infancia. Vale. La Wikipedia menciona que nació en 1934 en Cincinnati. Hijo de una madre adolescente con problemas con el alcohol. Correcto. Su nombre original era Charles Mills Maddox Ajá. y no tuvo una infancia fácil. En absoluto. La información disponible apunta a una infancia Sí. marcada por la inestabilidad y la pobreza. De hecho, hay una anécdota bastante impactante. Cuéntame. Su madre lo intercambió por una jarra de cerveza Oh, a una camarera, increíble. aunque su tío lo recuperó días después. Ya. Esta historia nos da una idea del ambiente en el que creció. Totalmente. Esa inestabilidad familiar sumada a la pobreza le condujo al mundo del delito Ya. desde muy joven. A los 13 años ya cometía robos a mano armada Sí, señor. y pasó gran parte de su adolescencia Ujú. entrando y saliendo de reformatorios. Un camino que desgraciadamente marcó su vida adulta, a pesar de haberse casado 2 veces Sí, y haber tenido 2 hijos. 2 hijos. Manson pasó gran parte de su vida en prisión, Vaya. principalmente por robo de vehículos. Ya. Y es precisamente en prisión donde se produce un cambio crucial Totalmente. en Manson. Ahí empieza a interesarse por el esoterismo Ajá. y la filosofía oriental, Interesante. ideas que influirían notablemente en su pensamiento Ya veo. y en la formación de lo que más tarde sería la familia Manson. Aquí es donde la historia da un giro realmente oscuro. Exacto, tras salir de prisión a finales de los años 60, Manson se instala en California, en Ajá. plena efervescencia del movimiento hippie o la contracultura. Claro. Su carisma y sus ideas atrajeron a un grupo de seguidores, en su mayoría mujeres jóvenes. Este grupo, conocido como la familia Manson, Sí. protagonizó uno de los episodios más escalofriantes de la historia criminal americana. Efectivamente hablamos de los asesinatos de Sharon Tate y el matrimonio LaBianca Sí. en agosto de 1969, Ya veo. crímenes que conmocionaron al mundo por su brutalidad. Un horror que, según la información que tenemos, Manson creía que desencadenaría una guerra racial apocalíptica, Increíble. a la que llamaba Helter Skelter, Ujú. un término que tomó de una canción de los Beatles. Es importante aclarar que Manson no participó directamente en los asesinatos, Ya. pero la justicia estadounidense lo consideró el autor intelectual, Ajá. responsable de la manipulación y la instigación que llevaron a sus seguidores a cometerlos. Podríamos profundizar un poco más en este concepto de Helter Skelter. Claro, Manson creía que las tensiones raciales en Estados Unidos estaban a punto de estallar en una guerra civil. Ajá. Interpretó la canción Helter Skelter de los Beatles como una profecía Vaya. de este conflicto, una visión retorcida, apocalíptica de la realidad. Pero ¿cómo convenció a sus seguidores Ya. para cometer estos actos tan atroces? Manson era un maestro de la manipulación. Se presentaba como una figura mesiánica, Ah, utilizando una mezcla de carisma, drogas sí. y una retorcida interpretación de las escrituras. Y la música para controlar a sus seguidores. Increíble. Les prometía un lugar a su lado, en un paraíso subterráneo, que surgiría tras la guerra racial. Es increíble cómo una persona puede tener tanto poder Ya. sobre un grupo de personas. El poder de la persuasión, Mm, especialmente cuando se dirige a personas vulnerables, Claro. que buscan un sentido de pertenencia. Sí. Y propósito, Oh. puede ser realmente abrumador. Y hablando de la influencia de Manson, no podemos olvidar su impacto Claro. en la cultura popular. Es cierto, incluso décadas después de los crímenes, la figura de Manson sigue fascinando Ya. y horrorizando a partes iguales. Ha inspirado películas, series de televisión
documentales e incluso música. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Por supuesto, series como Mindhunter, American Horror Story, Ajá. han explorado la psicología de Manson Sí. y la dinámica de su grupo. Ya. Películas como Érase una vez en Hollywood. De Quentin Tarantino ofrecen una visión ficticia de la época Ya veo. y el entorno en el que se desarrollaron los crímenes. Mm. Incluso documentales de Netflix como Conversaciones con Asesinos, las cintas de Ted Bundy, Ajá. han dedicado espacio a analizar la figura de Manson. Es asombroso como un personaje tan oscuro puede seguir generando tanto interés. Sin duda, y esta fascinación nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por Ujú. qué nos atrae tanto la figura de Charles Manson? Es una pregunta compleja, quizás tenga que ver con la necesidad de comprender Sí. el lado más oscuro de la naturaleza humana Mm. o con el morbo que despiertan los crímenes violentos. Puede que también nos intrigue la figura del líder carismático, Sí, que a pesar de su maldad, logra seducir claro. y manipular a un grupo de personas. Sin duda un tema que da para mucho debate. Totalmente. Pero volviendo a la figura de Charles Manson, Sí, creo que es importante analizar también su faceta musical. absolutamente, aunque muchos lo asocien únicamente con el crimen. Charles Manson también tenía aspiraciones artísticas. De hecho, antes de los asesinatos, Sí, Manson frecuentaba el mundillo musical de Los Ángeles correcto. y llegó a conocer a Dennis Wilson, Ajá. el batería de los Beach Boys. Exacto. Y esta conexión nos lleva a su álbum L y a la canción Cease to Exist, que Claro. luego sería versionada por los Beach Boys Ajá. bajo el título Never Learn Not to Love. Una canción que curiosamente Dennis Wilson modificó sin el consentimiento de Manson, Sí. cambiando la letra y el título originales. Y aunque se dice que Manson grabó más canciones con Dennis Wilson Ah. en el estudio de su hermano Brian, Ujú. los Beach Boys siempre lo han negado. Sin embargo, existen otras grabaciones de Manson, como el álbum The Family Jams, que recoge canciones grabadas por la familia en 1970, mientras estaban en prisión. Un material que nos permite asomarnos a la faceta musical Sí. de este personaje tan complejo y contradictorio. Y que nos plantea una pregunta final, casi filosófica. Adelante. ¿Habría sido diferente el destino de Charles Manson si hubiera encontrado el éxito en la música? Interesante. ¿Habría ocurrido la tragedia de 1969 Ujú. si sus aspiraciones artísticas se hubieran cumplido? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre las múltiples facetas de la naturaleza humana, Sí. sobre las decisiones que tomamos. Y los caminos que seguimos. Una reflexión profunda para terminar esta inmersión Sí, en la vida de Charles Manson. por supuesto. Hemos repasado su infancia difícil, Ujú, su paso por la cárcel, ujú. la formación de la familia Sí. y los terribles crímenes que lo convirtieron en un símbolo del mal. Pero también hemos explorado su faceta musical, Ujú. sus aspiraciones artísticas Claro. y su conexión con la cultura popular, Sí. que sigue fascinada por este personaje. Un personaje que sin duda nos deja con más preguntas que respuestas. Preguntas que tal vez nunca tengan una respuesta definitiva, Mm. pero que nos invitan a analizar las complejidades del ser humano. Sí. La influencia del contexto social Claro. y el poder de las ideas. Y con esa reflexión nos despedimos por hoy. Perfecto. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Ha sido un placer. Esperamos que eso haya resultado tan interesante como a nosotros. Seguro que sí. Hasta la próxima inmersión. Adiós. Adiós. Es fascinante cómo una figura tan oscura como la de Charles Manson puede despertar tanto interés incluso en nuestros días. Su historia nos confronta con la parte más sombría del ser humano, con la capacidad de manipulación y la búsqueda de poder llevadas al extremo. Y esta fascinación se refleja en la cultura popular. Exacto. La figura de Manson ha permeado el cine, la televisión, la música. Ya. Su historia sigue inspirando y horrorizando a partes iguales. Hemos mencionado series como Mindhunter o American Horror Story, Sí, que exploran la psicología de Manson y la dinámica de la familia. efectivamente. Películas como Érase una vez en cine. Hollywood de Tarantino también se inspiran en este caso. Estas obras nos muestran el impacto de Manson en la cultura popular, pero también nos invitan a reflexionar sobre la violencia, la manipulación y el lado oscuro de la sociedad. Y en el ámbito musical, ¿qué impacto ha tenido Manson? Su influencia se puede rastrear en diversos artistas y géneros. Ajá. Grupos como Guns N' Roses, System of a Down o Marilyn Manson, cuyo nombre artístico es un claro guiño a Charles Manson. Ya.
y Marilyn Monroe han hecho referencia a él o a sus ideas en sus canciones. Es curioso cómo un personaje que aspiraba a ser músico Ya. acabó influyendo en la música de una manera tan inesperada. En cierto modo, su fracaso en el mundo de la música y su frustración podrían haber alimentado su ira. Claro. Y su deseo de control que finalmente se manifestó en la formación de la familia y en los terribles crímenes que cometieron. Volviendo a la información que tenemos en la Wikipedia, menciona un caso sin resolver Sí. que podría estar relacionado con la familia Manson. El caso de Jane Doe, número 59. Se trata de un caso que ocurrió en 1969, justo 3 días después de los asesinatos de Sharon Tate. Ya veo. Y Los LaBianca se encontró el cuerpo de una joven brutalmente asesinada cerca de Mulholland Drive, muy cerca de donde ocurrieron Sí, los otros asesinatos. sí se sabe quién era esta joven. Durante décadas su identidad fue un misterio, Vaya. pero en 2016, gracias a las pruebas de ADN, se le identificó como Reed Jurvetson. ¿Y hay alguna evidencia que conecte este caso con la familia Manson? No hay pruebas concluyentes. Ya veo. La investigación sigue abierta. Y la posible conexión con los crímenes de Manson Y sí. añade un halo de misterio a este caso. Es escalofriante pensar que podría haber más víctimas de la familia Manson, aún por descubrir. Sin duda, la historia de Charles Manson está llena de sombras y secretos que quizás nunca lleguen a resolverse por completo. Dejando a un lado este caso sin resolver, creo que es importante Sí. repasar el juicio de Manson y su posterior vida en prisión. Por supuesto, tras un largo juicio en 1961, Manson fue declarado culpable de 7 cargos de asesinato en primer grado y condenado a muerte. Una sentencia que luego fue conmutada por cadena perpetua, Sí. cuando la pena de muerte se abolió en California en 1972. A pesar de estar entre rejas, Manson siguió siendo una figura mediática. Solicitó la libertad condicional en numerosas ocasiones, pero siempre le fue denegada. ¿Cómo fue su vida en prisión? Su estancia en prisión no estuvo exenta de incidentes. En 1984, un compañero de prisión intentó quemarlo vivo, rociándolo con disolvente de pintura. Increíble. ¿Y sobrevivió? Sí, a pesar de sufrir quemaduras graves, Manson sobrevivió al ataque Vaya. y continuó atrayendo la atención de los medios, concediendo entrevistas y alimentando su imagen de figura controvertida. ¿Hay algún otro detalle de su vida en prisión que valga la pena destacar? En 2013, a sus casi 80 años, Manson estuvo a punto de casarse con una joven de 26 años que lo visitaba en prisión. Se casaron finalmente. No, la boda no se llevó a cabo. Pero este episodio demuestra el extraño magnetismo Ya. que Manson ejercía sobre algunas personas, Sí. incluso después de tantos años en prisión. Es difícil comprender cómo alguien que cometió crímenes tan atroces Ya. podía seguir atrayendo a gente. El carisma y la capacidad de manipulación de Manson son innegables. Incluso en prisión, supo construir una imagen de rebeldía y misticismo que seguía fascinando a algunos. Y no olvidemos su faceta musical a la que aludíamos al principio. Es cierto, antes de los asesinatos, Manson frecuentaba el mundillo musical de Los Ángeles y llegó a conocer a Dennis Wilson, Sí. el batería de los Beach Boys. Esa conexión con los Beach Boys es uno de los aspectos más intrigantes de su historia. Sin duda recordemos que Manson llegó a grabar un álbum LE Sí. y que una de sus canciones, Cease to Exist, fue versionada por los Beach Boys bajo el título Never Learn Not to Love. Es curioso cómo su música, que en su momento pasó desapercibida, Ha adquirido una aura de leyenda tras los crímenes. la historia de Manson está llena de paradojas. Aspiraba a la fama musical, pero alcanzó la notoriedad Claro. por la vía del crimen. Su música, que en otro contexto podría haber sido olvidada, Sí. se ha convertido en un objeto de culto para algunos. Y hablando de su música, mencionábamos antes el álbum The Family Jams, Sí. que recoge canciones grabadas por la familia en 1970, mientras estaban en prisión. Este álbum nos ofrece una ventana a la dinámica de la familia y al papel que la música jugaba en su vida, Claro. las letras llenas de referencias a la violencia, Sí, el apocalipsis y la sumisión a Manson, veo. nos ayudan a comprender la oscura visión del mundo que compartían. Es un material realmente perturbador, Sí. pero también fascinante desde un punto de vista sociológico y psicológico. Sin duda, analizar la música de Manson y de la familia nos permite adentrarnos en la mente de estas personas y comprender mejor el contexto en el que se produjeron los crímenes. Y ahora, volviendo al inicio de nuestra inmersión, recordemos la pregunta que nos planteábamos.
¿Habría sido diferente el destino de Charles Manson si hubiera triunfado en la música? Es una pregunta hipotética, pero que nos invita a reflexionar sobre las circunstancias que llevaron a Manson por el camino del crimen. ¿Fue su frustración artística el detonante de su violencia? ¿O su destino estaba marcado por su infancia traumática y su paso por la cárcel? Son preguntas complejas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Manson es un recordatorio de la fragilidad de la psique humana y del poder destructivo de la manipulación y el fanatismo. Es una pregunta que nos deja pensando, ¿verdad? ¿Podría la música haber cambiado el destino de Charles Manson? Es difícil saberlo con certeza, pero al analizar su vida vemos una clara conexión entre su fracaso en el mundo de la música y su posterior espiral de violencia. Si hubiera logrado el reconocimiento que tanto ansiaba, habría necesitado formar la familia y recurrir a la violencia para sentirse poderoso. Quizás no es posible que el éxito musical le hubiera proporcionado la validación que buscaba canalizando sus energías creativas hacia algo positivo. Pero también es posible que su personalidad narcisista y manipuladora le hubiera llevado por el mismo camino independientemente del éxito musical. Es cierto, la raíz de su maldad podría estar en su infancia traumática y en las experiencias que vivió en prisión. La música podría haber sido una vía de escape, pero no necesariamente una cura para sus demonios internos. Al final nos quedamos con la incógnita. La historia de Charles Manson es un recordatorio de que el pasado puede marcarnos profundamente, pero también de que las decisiones que tomamos a lo largo de la vida pueden determinar nuestro destino. Y la historia de Manson también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual frente a la influencia de un líder carismático. Sus seguidores, en su mayoría jóvenes en busca de un sentido de pertenencia, fueron víctimas de su manipulación. Es una lección importante sobre la importancia del pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar las ideas, incluso las que provienen de figuras que consideramos líderes o gurús. Exacto. La historia de Manson es un recordatorio de que debemos estar alerta ante la manipulación y la propaganda, especialmente en un mundo donde la información y la desinformación se propagan a una velocidad vertiginosa. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en la vida de Charles Manson. Hemos explorado su infancia, sus aspiraciones musicales, sus crímenes y su impacto en la cultura popular. Esperamos haber contribuido a comprender mejor la complejidad de este personaje, un hombre fascinante y aterrador a partes iguales. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que os haya resultado tan interesante como a nosotros. Hasta la próxima inmersión.